No tiene que ¿Ya? Ok. Bueno, comenzamos. Bueno, esta mañana reiniciamos, ya habíamos comenzado, pero vamos a reiniciar. Y el tema de hoy, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Y vamos a demostrarlo a través de la historia de Nicodemo, ¿verdad? Padre, esta mañana ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te pido que tú nos enseñes, que tú nos hables a través de este pasaje, de esta historia, Señor, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, aprender más sobre tu amor, porque eso nos enseña tu palabra. Sobre todo, Señor, que conozcamos tu amor, Señor, que conozcamos la anchura, la profundidad, lo alto, Señor, todo, Señor, lo que tú eres, lo que significa tu amor. Y que esta mañana, Señor, podamos entender más. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro corazón. Que esta mañana, Señor, el Espíritu Santo traiga luz a nuestras vidas, Señor. Y que podamos salir, Señor, con una enseñanza para poderlo aplicar a nuestras vidas. Y que cada enseñanza, Señor, que tú nos des, Señor, cada domingo, Señor, sirva para transformar nuestra vida y nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos... Entonces, queremos aprender a través de este pasaje, Juan 3:16, un pasaje que la mayoría conocemos. Queremos conocer su contexto, cuál es la enseñanza que nos deja este pasaje. Dice este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cuál es el objeto de su amor? De acuerdo a este pasaje, dice que Dios amó el mundo. Dios amó al mundo. Muchos, cuando citan este pasaje, muchos creen, ¿por qué es tan grande el amor de Dios? Dice, bueno, el amor de Dios es tan grande porque ¿cuánta gente no habita en el mundo? ¿Cuánta gente no habita en el mundo? Dice, este amor es tan grande, dice, que abarca, dice, enseñan algunos, que abarca a toda la humanidad, de todas las épocas y de todos los tiempos. Desde que se inició la humanidad hasta el día de hoy, ese es el amor de Dios. Entonces, ¿qué tan grande es el amor de Dios? Pues tan vasta como sea la humanidad. Pero su amor, en realidad, cuando hablamos de Juan 3:16, en realidad no se está refiriendo a ese amor que abarca a toda la humanidad. En realidad, el amor de Dios, su grandeza no determina el número que vive o la población que vive en el mundo. Ese no es el amor. Eso no es cuantitativo, pues, sino es cualitativo. Habla de la calidad de ese amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es tan grande porque, a pesar de que el hombre es pecador, Dios proveyó un Salvador. A eso se refiere. Porque Dios proveyó un Salvador. Porque todos, ya hemos aprendido que todos merecemos condenación. No hay nadie en este mundo que merezca salvación. Por eso hemos hablado que la salvación tiene que ser de gracia. No hay mérito en el hombre, no hay un ser humano que diga merece la salvación. Si nosotros ponemos al hombre más bueno, a la Madre Teresa de Calcuta, dice, no, esta mujer merece la salvación. Bueno, nadie. ¿Y qué de María, la mamá de Jesús? Que inclusive algunos la han hecho corredentora con Jesucristo. Preguntamos, ¿Cristo murió por María? Claro que murió. ¿Y por qué murió por María? Porque también era pecadora. Y María, siendo bendita entre las mujeres, que tiene un lugar especial, ¿merecía condenación? Sí, merecía condenación. Porque la Biblia es muy clara, no hay justo ni siquiera una persona. Todos entramos bajo el juicio de Dios. Entonces, su amor es tan grande, estaba diciendo Juan 3:16, es tan grande, pero eso no significa que esté pasando por alto
el pecado de la humanidad. Ahora, ¿cómo Dios mostró su amor? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice, a su Hijo unigénito. Pregunto esta mañana, la razón nos dice, o la lógica nos dice que tal vez no exista una madre, al menos que ustedes me digan lo contrario, no existe una madre que pueda entregar a su hijo para morir por una persona, siendo esa persona buena. ¿Ustedes conocen de una madre que sea capaz de dar a su hijo para que ese hijo muera por una persona buena? Bueno, yo no he visto hasta ahorita, no he escuchado una historia, una novela que diga, no, es que yo doy a mi hijo para que muera por una persona buena. Esa es la lógica. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Juan 3:16? Dios no murió por el bueno. Dios no murió por el que era merecedor de la salvación. Entonces, si no tiene lógica que alguien dé su vida por el bueno, imagínense cuál es la lógica que alguien dé su vida para que dé a su hijo y muera por el malo. Es como si tuviéramos al vecino que le pega a la esposa, que es un ladrón, es un delincuente, maltrata a los niños, y que usted sea capaz de dar a su hijo y regalarle un riñón porque se está muriendo, porque es un tomador, tiene cirrosis, está a punto de morir, y usted, ¡ay! Es un malo, le pega a la esposa, maltrata a los niños, le debe a todo el mundo, pero tiene cirrosis, le voy a regalar el riñón de mi hijo. ¿Quién lo haría? No, que nadie. Bueno, pues eso es lo que pasó en la cruz. Que siendo inmerecedores, siendo aborrecedores de Dios, Dios estuvo dispuesto a dar su hijo por alguien que no merecía nada. Entonces, el amor de Dios es tan grande, no porque amó a un mundo poblado de millones de gente, sino es tan grande porque Él decidió amar a un mundo lleno de pecadores. Por eso es grande el amor de Dios. No porque amó al mundo, no, sino porque ese mundo habitado de millones de gente, toda esa gente es pecadora. Dios siendo perfectamente santo, que es perfectamente justo, que aborrece el pecado con todo su ser, con toda su fuerza, que es completamente antagónico al pecado porque Él es santo, ¿verdad? Y que obviamente siendo Él santo, pues aborrece el pecado, es antagónico a su naturaleza y aún así decidió amar a gente pecadora. ¿Y cómo lo demostró? Dando a su hijo. Por eso estamos hablando cuán grande es el amor de Dios. ¿Por qué es tan grande el amor de Dios? Porque Dios fue capaz de dar a su hijo por una persona o personas como nosotros que no valíamos ni un cacahuate. Dice Romanos 5:7, hablando de esa condición humana, porque a duras penas habrá alguien que pueda morir por el justo. Dice, aún tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Rarísimo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando usted ni siquiera se había arrepentido de sus pecados, cuando estaba maquinando hacer cosas malas, Dios decidió amarlo. Ahora aquí surge una pregunta. Si Dios amó al mundo, entonces, si tan grande es el amor de Dios,
entonces ¿por qué hay gente condenada? Porque es una pregunta que mucha gente no lo hace. Si Dios es amor, si el amor de Dios es tan grande, entonces ¿por qué Dios condena? Y como dije al principio, este es el tema central de la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. Y déjeme decirte que un alto porcentaje de la humanidad no se va a salvar, porque esto lo dice las Escrituras. Dice Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuántos? Muchos. Si a mí me permiten, yo diría, la mayoría no va a entrar al cielo. Entonces, el hecho de que Dios haya amado al mundo, como dice Juan 3:16, no significa que toda la gente se vaya a salvar. Dice Mateo 20:16. Mateo 20:16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son los llamados, porque esa es la misión de la iglesia: ir a la gente y predicar el evangelio. Hacer el llamado para la salvación. Hacer el llamado para que la gente se arrepienta de sus pecados. Y dice Juan 3:16 que existe una condición para la salvación. Dice Juan 3:16 en la segunda parte de Juan 3:16. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición para la salvación? Creer. Y ese es el contexto de la historia de Nicodemo. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Lo reconocía como un profeta. Entendía que Dios estaba con él por las señales que le hacía. Y a pesar de lo reconocía que él era un enviado de Dios, no lo reconocía como su Salvador. Y ese es el problema de la humanidad. Que podemos estar de acuerdo con la religión y aún ser personas que creemos en Dios, pero aún así no reconocerlo como nuestro Salvador. Para Nicodemo, la salvación se ganaba con las obras, como ya hemos hablado ampliamente. Creía que sus méritos lo llevarían al cielo, pero no necesitaba de un Salvador. Y Jesús le enseñó que si no nacía de nuevo, estaba fuera del reino, estaba perdido. No tenía salvación. Por eso hablamos de que la salvación es una obra de Dios. Si Dios no actúa para salvación, el hombre jamás se acerca a Dios. Por eso le dice Jesús a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y él empieza a pensar y a maquinar en su lógica. ¿Y cómo alguien que ha nacido puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Pero es muy importante lo que Jesús le contesta: Nicodemo, no te sorprendas de lo que te dije. ¿Y qué le explica después de eso? Le explica lo del viento, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere, ¿verdad? No sabemos a dónde va ni de dónde viene, pero así es todo el que es nacido de nuevo. ¿Qué le estaba explicando aquí Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú estás pensando cómo nacer de nuevo, pero ¿sabes qué? Nacer de nuevo no es algo tuyo, porque ni siquiera nosotros como personas que nacimos naturalmente fue decisión de nosotros. ¿Cuántos de aquí pueden decir que le dijo a su mamá y a su papá: ¿sabes qué? Ya quiero nacer y por favor,
haga su chamba para que yo pueda ser sus hijos. Nicodemo está diciendo, ¿sabes qué? Ni tu nacimiento fue algo que tú provocaste, que tú creaste, estaba en tus manos. Mucho menos el nuevo nacimiento. Por eso le habla del viento. El viento sopla de donde quiera porque es como si fuera soberano. No le podemos decir nada. Así es todo el que es nacido de nuevo. Nicodemo, si Dios no obra en tu vida, tú no puedes tener salvación. Entonces las obras, Nicodemo, no sirven de nada si antes no nacemos de nuevo. Primero Dios tiene que regenerar nuestro corazón. ¿Y por qué Nicodemo estaba bajo condenación? Porque Nicodemo era un incrédulo. Así se lo dijo Jesús. Juan 3:11. Dice Juan 3:11, de cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, tú dices que soy maestro, tú dices que soy enviado de Dios, pero no crees lo que te enseño. Si os hablé cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las cosas celestiales? Nicodemo, tú tienes un gran problema. No crees. Siendo un maestro de los judíos, siendo un maestro reconocido entre el pueblo de Israel, tú eres una persona que estás bajo condenación porque no crees. Por eso, aun cuando Dios mandó a su Hijo a morir por los pecadores, aún hay condenación. ¿Y por qué hay condenación? Porque la gente no cree. A mí me sorprende el testimonio de Nicodemo porque ¿quién como él? ¿Quién le testificó de la salvación? No fue un apóstol. No fue una campaña como se suele hacer hoy en día. Yo creo que pocos tuvieron el privilegio de ser evangelizados por parte de Jesús. Y si una persona, y si hubo alguien en este mundo que tuvo el privilegio de que alguien le compartiera el evangelio, fue Nicodemo. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiera gustado que Jesús se hubiera acercado a nosotros y nos hubiera compartido el mensaje de salvación? Ese hubiera sido... Yo creo que toda la vida hablaríamos de ese testimonio. ¿Sabes quién me ganó a mí? Cristo. Porque un día me lo encontré en la calle y me habló de la salvación. Bueno, ese fue el privilegio que tuvo Nicodemo. Y después de eso, ¿qué le habla Jesús? Nicodemo, estás bajo perdición. Y le dice, por eso es necesario que así como la serpiente fue levantada, ¿se acuerdan? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué le estaba diciendo? Que las personas que eran mordidas por esas serpientes, lo único que tenían que hacer es mirar a esa serpiente que estaba levantada en un asta y tenían que creer para que pudieran ser sanos, pudieran salvarse y no morir de esa mordedura venenosa. Igual, ese Cristo tenía que levantarse en la cruz y lo único que tiene que hacer la humanidad es creer. Pero Nicodemo ni siquiera eso podía hacer. Y ese es el mensaje de Juan que nos está hablando en esta historia. Que aun cuando Dios nos muestra su gran amor, Juan 3:16, y se ofrece el perdón gratuito para la humanidad, el hombre rehúsa creer. ¿Y por qué son condenados? Por su incredulidad. Dice Juan 3:18, Juan 3:16, después sigue 17 y 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, quienes se resisten a creer, la sentencia ya ha sido dada. Ni siquiera tienen que morir, porque ya estaban, dice, bajo condenación. Entonces, Nicodemo, un principal entre los judíos, estaba bajo condenación. Entonces, quienes escuchan el evangelio y se resisten a creer, tienen doble condenación. ¿Han escuchado esa palabra? Doble condenación.
Porque eso lo enseñó Jesucristo. Para los judíos que Él les había compartido el Evangelio, dice, ustedes tienen doble condenación. Y les pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa historia? Si Sodoma y Gomorra hubieran visto, ¿verdad?, lo que ustedes vieron, ellos hubieran arrepentido. Eso significa, muy importante esto, eso significa que no solamente la gente se condena por no creer. Porque habrá mucha gente, déjeme decir, habrá mucha gente que va a morir sin escuchar de Jesucristo. ¿Sí saben eso? ¿Sí saben que hay mucha gente que ha muerto sin nunca escuchar de Dios? Sin nunca escuchar del Evangelio. Porque mucha gente, sobre todo los que somos cristianos, tenemos la idea de que todo el mundo conoce de Dios y todo el mundo sabe de Cristo. No es cierto. Hay países en donde no saben la historia de Jesucristo que murió en la cruz. Tal vez han escuchado vagamente, pero no conocen nada de ello. Pero Romanos nos dice cómo serán juzgados ellos. Sus conciencias. Porque Dios ha puesto aquí las leyes escritas en nuestras vidas para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero el hombre aún así se resiste a creer en esa conciencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que la humanidad entera, no hay población en el mundo, por muy aislada, que no tenga leyes que hablen sobre la moralidad de Dios? No existe un pueblo en donde sea justo matar, en donde se le aplauda el que roba. Al revés, hay unanimidad en donde se condena el robar, el mentir, el violar, el decir falso testimonio, aunque jamás han escuchado de Dios y ni siquiera han escuchado los mandamientos. ¿Y de dónde los sacan? De lo que Dios ya puso ahí. Pero aun cuando esos pueblos no tienen a Dios y que han puesto esas leyes que son iguales a las de Dios, no las obedecen. Esos pueblos aislados matan, roban, traicionan al esposo o a la esposa. Ese es el mundo. Entonces, ¿por qué van a ser condenados? Porque esas personas no están dispuestas ni siquiera a guardar esos preceptos que ellos tienen. Y ellos saben cuando hacen mal. Y ya para estar terminando, también la gente es condenada porque ama más las tinieblas que la luz. En el versículo 19, dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo lo he repetido muchas veces, en muchas predicaciones. El gran problema de la humanidad no es falta de entendimiento. No es que la Biblia sea tan elevado, tan complicado, no es cierto. El problema de la humanidad, como dice aquí, es que aborrecen la luz. ¿Por qué no vienen a Dios? ¿Porque no entienden? ¿Porque no comprenden quién es Dios? ¿Porque no saben cómo es que Dios es eterno? ¿Porque tienen dudas de Dios? No. Dice la Escritura, ellos no vienen porque aborrecen la luz. Ellos aman lo malo y no quieren salirse de lo malo. Y aunque Jesús esté ahí, y aunque Jesús viniera y estuviera testificando y nos evangelizara, la mayoría de la gente no acudiría a estando a un Jesús presente como estuvo con Nicodemo. ¿Y por qué no lo van a hacer?
porque prefieren revolcarse en el lodo, prefieren revolcarse en el pecado, que antes ir a la luz. Por eso decimos que Juan 3:16, el contexto no es resaltar el amor de Dios. El contexto es hablar del amor de Dios, pero a la misma vez entender que aunque Dios ama al mundo, la gente es condenada. Cuando Dios hizo todo, lo único que tienen que hacer que es creer. No tienen que guardar los mandamientos perfectamente, no tienen que ser merecedores, no tienen que cambiar su vida. Lo único que les pide a Dios es creer, y Dios hace lo demás. Pero el hombre no quiere hacer eso. Ahora, detrás de eso no crean que está Dios trayendo incredulidad a la gente, porque mucha gente cree eso. Se van a condenar porque Dios les envía una incredulidad. No, Dios no está haciendo nada para que la gente no crea. Es lo que hay en el corazón de la humanidad. Y por eso la gente no se acerca a Dios, y por eso la gente no se convierte a Dios. Por eso la gente no quiere venir a las iglesias, la gente no quiere leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no les interesa a Dios. ¿Amó Dios al mundo? Sí. ¿Y cómo lo demostró? Pues como nadie lo pudiera demostrar, porque ya hemos dicho, ¿quién daría a su hijo para morir? Por lo menos por un bueno. Pues ni siquiera eso sucede. ¿Cuánto menos para que muriera por el malo? Pues Dios hizo eso. Y aún así, con todo eso, la gente no va a creer. Y no se va a arrepentir de sus pecados. ¿Y por qué no se va a arrepentir? Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque aman su pecado y no están dispuestos a soltarlo. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que vive en adulterio y no quiere dejar el adulterio? Ellos quisieran entrar al cielo en su estilo de vida, pero están engañados. Aunque vayan a la iglesia, aunque lean la Biblia, aunque diezmen, aunque ofrenden. Pero si tú eres una persona, bueno, espero que nadie de aquí, pero si hay una persona dentro de la iglesia, como seguramente hay muchas personas que están viviendo en pecado, se deleitan en su pecado, no quieren soltar su pecado, en realidad están bajo condenación. Porque lo último que están pensando es vivir en santidad. Así era la vida de Nicodemo. Él pasaba como un hombre de Dios, porque así la gente lo reconocía, un principal entre los judíos, con una buena moralidad, pero era un hombre que confiaba más en sus obras que en Cristo. Entonces hay tanta gente con buena moralidad, con buen comportamiento, que no cree merecer la condenación. Y muchos de ellos van a la iglesia. Y por último, ¿para quién es la oferta? ¿Para quién es la oferta? Dice Juan 3:15, para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Y si la mayoría de la gente va a condenación y se va a perder en el infierno toda una eternidad, repito, no es porque Dios les mande un espíritu de incredulidad, es porque no quieren creer. La Biblia nunca señala falta de entendimiento. Es que la gente no entiende, y como la gente no entiende, por eso no se acerca a Dios. La gente hace creer que no entiende, pero sí entiende. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Que no quieren cambiar. Seguramente todos tenemos duda y es legítimo. Porque aun cuando muchos hemos leído la Biblia casi 40 años, seguimos teniendo dudas. Pero eso no significa que no debamos de seguir a Dios. Pero la gente siempre va a buscar un pretexto para no acercarse a Dios. Pero la raíz del problema no es eso. De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, la raíz del problema es que no quieren soltar su maldad. No quieren soltarla. Entonces, ¿para quién es la oferta? Para todo aquel que venga, será recibido. No importa quién seas,
Si eres muy pecador, si te has portado muy mal, si crees que no mereces nada, bueno, estás en la razón, no mereces nada. Pero si tú crees, la oferta es para todo aquel que en Él crea. Eso significa que Dios nunca ha cerrado la puerta. Pero ¿por qué no viene? ¿Por qué la mayoría no se salva? Porque no quieren venir. Porque no quieren soltar su pecadote. No quieren cambiar. Ah, y les decía, y muchos van a la iglesia porque sí, en eso me quedé, porque aunque muchos vivan en adulterio, les encantaría ir al cielo siendo adúlteros. Porque muchos, bueno, si yo puedo ir al cielo siendo aún pecador, ¡qué bendición! Y mucha gente está así, aunque no lo diga, en los hechos así es. Van a la iglesia, están en un ministerio, se revuelcan en el pecado y tienen la idea que aún así van a ir al cielo. Pero, ¿qué ha pasado? Dios no ha cambiado su corazón. Entonces, el amor de Dios es universal, pero a la misma vez exclusivo. ¿Y por qué exclusivo? Porque si no crees, no estás incluido en la salvación. Por eso la importancia de que Dios obre en nuestras vidas, de que Dios cambie nuestro corazón, que Dios haga un acto de gracia y misericordia en el hombre para que Dios lo pueda transformar. Porque si estuviera en nuestras manos acercarnos a Dios, ni siquiera nosotros lo hubiéramos hecho. Aunque ese ya es otro tema cuando hablamos de la elección. Complicado, yo sé que siempre ha sido difícil. Pero el hombre, por su voluntad propia, no quiere ir a Dios. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, acudir a Dios. Doblar rodillas. ¿Qué le toca hacer al ser humano? No puede salvarse. Es obra de Dios. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Clamar. Clamar por su salvación. ¿Eso lo puede hacer el hombre? Eso sí lo puede hacer el hombre. Puede clamar por salvación. ¿Y sabes qué, Señor? Entiendo que yo no merezco tu salvación, pero aquí estoy, Señor. Si tú quieres, Señor, como decían algunos, si tú quieres, Señor, puedes limpiarme como leproso. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo un ciego. Señor, recibir la vista. Si está en ti, Señor, cambia mi corazón. Eso sí podemos hacer. Amén. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, porque a veces es complicado, Señor, poder hablar de tu amor, poder hablar de ese gran amor, Señor. Pero esto que nos enseña esta ilustración de Nicodemo, Señor, que nos hace ver, Señor, la condición humana, que aún teniendo los mejores privilegios, así como Nicodemo, de que el mismo Jesús fuera el que le compartiera el Evangelio, Señor, vivían en incredulidad. De nada nos sirven los títulos, de nada nos sirve, Señor, el decir que sabemos mucho de las Escrituras, si antes, Señor, no vemos una transformación en nuestras vidas y en nuestro corazón. Señor, yo oro por todos los que estamos aquí, Señor, para que nadie de los que estamos aquí, Señor, se pierda. Que entendamos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor.
Por eso es que tú tienes que obrar en la vida del hombre, Señor. Por eso es que tu misericordia se tiene que extender, Señor. Y así pedimos, Señor, por los perdidos. Pedimos por aquellos que inclusive van a las iglesias. Por aquellos, Señor, que creen, Señor, que tienen salvación, pero que en realidad están bajo condenación, Padre. Y pedimos por ellos, Padre, para que tengas misericordia de sus vidas, Señor. Que tú puedas hablar a sus corazones. Que tú puedas transformarlos, Señor, porque sabemos que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y que a través, Señor, de esta semana, Señor, tú nos sigas hablando de ese gran y maravilloso amor, Señor. Que no nos deja de sorprender, Señor. Cómo es que tú amaste a alguien que no merecíamos nada, Señor. No merecíamos tu amor, Padre. Mas, sin embargo, lo demostraste con hechos, dándonos a tu Hijo. Y esta mañana, Señor, te damos gracias por ese amor, Padre. Y todos decimos, también, Señor, levantamos